Desde hace tiempo, en el canal enfrentamos criaturas de universos muy distintos, y otras veces del mismo universo, pero de diferentes películas. Hoy toca un duelo que, honestamente, no pude dejar de pensar desde que estaba en una sala de cine completamente vacía viendo la última película de la saga jurásica. Dos de los híbridos, si no es que los dos híbridos más poderosos creados por InGen, pero que representan enfoques bastante opuestos. Uno presentado como atracción estrella en Jurassic World, que apuesta por la velocidad, el sigilo y la inteligencia táctica. Y otro, introducido en Jurassic World Rebirth, lleva la fuerza física y el control del cuerpo al límite. Así que vamos a comparar a ambos titanes por categorías para saber quién es más probable que gane en una batalla 1 a 1 entre el Indominus Rex y el Distortus Rex. Y solo para hacerlo más interesante, en cada categoría te pediré que les pongas una calificación del 1 al 5 a los dos. Déjalo en los comentarios y al final veremos si tu resultado coincide con el mío. Y sin nada más que decir, comencemos. Agilidad y velocidad. El Indominus Rex es un depredador sorprendentemente rápido para su tamaño. Puede alcanzar velocidades cercanas a los 48 km por hora. Y no solo eso, sino que puede acelerar y frenar de golpe, cambiar de dirección con agilidad y adaptarse a diferentes terrenos. En Jurassic World lo vimos mantener persecuciones largas sin perder resistencia, trepar desniveles, atacar desde los flancos e incluso superar en maniobras a los velociraptores, que eran mucho más pequeños y ligeros. El Distortus Rex, en cambio, no destaca por su velocidad de carrera. Aunque no tenemos datos oficiales de su velocidad, en general su gran tamaño le impide sprintar al mismo ritmo que otros dinosaurios carnívoros. Sin embargo, lo compensa con una velocidad de ataque explosiva. Cuando decide golpear o atrapar algo, lo hace con una rapidez y potencia que parecen desproporcionadas para su tamaño, como cuando logró atrapar a un helicóptero en pleno vuelo. En agilidad y velocidad, el Indominus es más rápido en carrera, más adaptable y puede mantener persecuciones prolongadas. El D-Rex es más lento, pero no sabemos cuánto. Además, cuando está lo suficientemente cerca, su capacidad de ataque inmediato lo hacen bastante peligroso. En una escala del 1 al 5, yo le daría al Indominus Rex un 5 y al D-Rex un 4. Resistencia, tamaño y peso. El Distortus Rex es un animal descomunal. Mide cerca de 14.5 metros de longitud y alcanza los 8 metros de altura. Y su peso se estima en torno a las 10 toneladas. Su cuerpo es ancho, de aspecto deforme y con 6 extremidades, incluyendo 2 enormes brazos frontales capaces de sujetar presas o incluso maquinaria pesada. Esa masa y esa estructura corporal lo convierten en un tanque viviente. Aunque no lo vimos pelear en la película, por lo que esto es pura especulación, pero al tener 4 brazos y un gigantesco cuerpo, es probable que sus habilidades defensivas sean bastante altas. El Indominus Rex, por otro lado, es algo más esbelto y ligero, pero no menos resistente. Sus dimensiones rondan los 17 metros de longitud y los 6.7 metros de altura, y un peso estimado de 5.7 toneladas, casi la mitad que el Distortus. Aún así, resiste impactos de armas de fuego, atraviesa instalaciones reforzadas, derriba cercas eléctricas y soporta un combate prolongado contra Rexy, la veterana T-Rex del parque, hasta que finalmente es vencida gracias a la intervención del Mosasaurios. Aunque, si te soy honesto, antes de que el Mosasaurio atacara, ya se veía bastante malherida, algo que no muchos canales mencionan. Los dos son criaturas extremadamente resistentes. El D-Rex, con su volumen y densidad superiores, tiene ventaja cuando la pelea se convierte en un intercambio de fuerza bruta y empujones constantes, y el Indominus ha demostrado una resistencia física para nada despreciable, aunque le tocó pelear con alguien de su tamaño y, bueno,
no le fue tan bien. Por esta razón, en esta categoría yo le daría al Distortus un 5 y al Indominus un 4. Habilidades especiales. En esta categoría es donde más se nota que estos híbridos fueron diseñados bajo filosofías muy distintas. El Indominus Rex concentra una combinación genética que lo vuelve impredecible. Mezcla ADN de T-Rex y Gigantosaurio, lo que le otorga un tamaño imponente, fuerza colosal y una mordida devastadora. Pero además se le añadieron genes de Velociraptor, que no solo incrementan su inteligencia, sino que le permiten comunicarse e influir en otros raptores, como lo vimos con la Raptor Squad. A esto se le suma la integración de ADN de sepia y rana arborícola, que le brindan dos recursos bastante especiales: camuflaje activo, para ocultarse a simple vista, y supresión de firma térmica, lo que lo hace invisible para sensores infrarrojos. Estas habilidades lo hacen perfecto para emboscadas y ataques precisos. El Distortus, por otro lado, es completamente distinto. Su ventaja es su fuerza física extrema, además de tener 6 extremidades, incluyendo un par de brazos frontales masivos que funcionan como auténticas columnas musculares. Estos brazos son capaces de arrancar árboles de raíz, levantar vehículos pesados e incluso atrapar y lanzar un helicóptero como si fuera un juguete. Aunque no tiene la capacidad de camuflaje del Indominus, su especialidad, entre comillas, es este ataque exageradamente potenciado. Puede sujetar, bloquear, desgarrar y golpear al mismo tiempo. Él no está hecho para las emboscadas y ataques precisos. Está hecho para ser un destructor brutal, una especie de King Kong. De hecho, estaría interesante verlos en una batalla 1 a 1. Ambos son devastadores en su propio estilo. Uno es como un ninja y el otro es como un berserker nórdico, y hay que apreciarlos por lo que son. Así que yo le daría al Indominus un 4 y al D-Rex un 4, por razones muy diferentes pero igualmente válidas. Inteligencia. El Indominus Rex es probablemente el dinosaurio más listo visto hasta el momento, en parte por su ADN de Velociraptor. Planifica y ejecuta estrategias complejas. Lo vimos fingir un escape apagando su firma térmica y dejando marcas de garras en la pared. Recordaba la ubicación del implante rastreador dentro de su cuerpo y lo utilizó para escapar en el momento exacto. Además, mostró una clara inteligencia social cuando estableció un rol de alfa con la Raptor Squad, comunicándose con ellos y dirigiendo sus acciones hasta que Blue lo desafió. Es tan inteligente que incluso no caza solo por alimento, sino por deporte, algo que normalmente asociamos con animales muy inteligentes como los primates, los cetáceos o los felinos. El Indominus es un depredador astuto y calculador, capaz de manipular, emboscar y adaptar su comportamiento a cada situación. El Distortus Rex, en cambio, no presenta pruebas de un nivel intelectual comparable. Podríamos decir que tiene una inteligencia normal de cualquier dinosaurio carnívoro, si no es que honestamente tiene algún tipo de retraso mental debido a su ADN mutado. Pues Duncan logra confundirlo con una bengala y escapa de él nadando muy lentamente en medio de la noche. O sea que no usó su olfato, su sentido principal, y se dejó confundir por la vista. Pues parece ser bastante fácil de engañar. El Indominus es un depredador táctico, social y estratégico, con una inteligencia que lo eleva por encima de casi cualquier otro dinosaurio. El D-Rex es más como un gigante bruto, al menos por lo que hemos visto hasta el momento. En una escala del 1 al 5 yo le daría al Indominus un 5 y al D-Rex un 3. Fuerza bruta. Tanto el Indominus como el Distortus Rex ofrecen escenas memorables, aunque su manera de aplicarla es distinta. Las mandíbulas del Indominus podían ejercer una presión estimada de unas 4 toneladas de fuerza, suficiente para aplastar una giroesfera como si fuera un cascarón.
Sus brazos, largos y armados con garras curvas como cuchillas, tenían la capacidad de acabar con dinosaurios de gran tamaño de un solo golpe. Lo vimos arrancar cercas reforzadas, derribar puertas blindadas, voltear vehículos y en combate directo fue capaz de superar físicamente a Rexy, dominándola hasta que llegó Blue. El Distortus Rex obviamente no se queda atrás, su cuerpo es masivo, con un peso cercano a las 10 toneladas. Está reforzado por 4 brazos principales y 2 secundarios que funcionan como palancas adicionales. Una anatomía que le permite hacer cosas imposibles para cualquier otro dinosaurio. Como ya mencioné anteriormente, interceptó un helicóptero en pleno vuelo y lo lanzó como si fuera un juguete. Esto es lo más ciencia ficción que hemos visto dentro de la ciencia ficción de Jurassic Park. Es como el King Kong de Jurassic Park. A diferencia del Indominus, que combina fuerza con velocidad y sigilo, el D-Rex es prácticamente fuerza bruta pura. Y aunque no hemos visto mucho de él, es bastante claro que se trata del dinosaurio carnívoro más fuerte físicamente visto en toda la saga. El Indominus es devastador por la variedad de formas en las que aplica su fuerza, o sea, mordidas, garras, embestidas, destrucción de estructuras y dominio sobre presas gigantes, mientras que el Distortus se concentra en un solo tipo de fuerza, la destrucción total. Ambos son impresionantes, pero yo creo que en esta categoría el D-Rex está un escalón más arriba. En esta categoría yo le daría al Distortus un 5 y al Indominus un 4. Si sumamos todos los puntos, podemos ver que hay un claro ganador y solamente por un punto. Pero si te soy honesto, ese punto de diferencia es muy poco para decidir quién gana este combate. Más bien, lo que demuestra es que la pelea depende totalmente del contexto. En un combate directo y cerrado, digamos en un coliseo donde no haya espacios para esconderse ni retirarse, el Distortus tendría todas las de ganar. Su fuerza descomunal y ese ataque explosivo que tiene y el uso de sus múltiples extremidades le permitiría sujetar al Indominus, inmovilizarlo y destrozarlo en segundos. En ese tipo de escenarios en específico no hay tiempo para pensar, ni poner trampas, ni esconderse. Si los enfrentamos en un 1 a 1 directo, el Distortus gana. Sin embargo, si trasladamos la pelea a la naturaleza, como una selva o una isla o un terreno abierto con obstáculos, el resultado cambia. El Indominus tiene la capacidad de desaparecer a simple vista, de apagar su rastro térmico y de esperar el momento justo para atacar desde un ángulo ciego. Además, es lo bastante inteligente como para usar el terreno a su favor, manipular al rival y desgastarlo poco a poco. En un escenario de este tipo, el Distortus sería como un blanco gigante y ruidoso, mientras que el Indominus jugaría a la emboscada y a la sorpresa. Me imagino que lo apuñalaría varias veces con sus garras y escaparía y volvería y haría eso una y otra vez hasta cansar al Distortus. En esas condiciones es más probable que el Indominus logre equilibrar la pelea y al final salir ganando. Es como un jaguar contra un gorila. Ambos son sumamente poderosos, pero en ámbitos muy distintos. Y si me preguntas a mí, yo me iría por el Distortus Rex si los enfrentamos en un 1 a 1. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que el Distortus Rex pueda ganarle al Indominus Rex? ¿O consideras que el Indominus tiene la ventaja? Déjame tu opinión en los comentarios. Y hablando de comentarios, aquí te van los comentarios de la semana. Muchas gracias a todos los que comentan y apoyan este canal semana con semana. De verdad que los aprecio mucho y me encantaría poner a todos aquí, pero son bastante los mensajes que me dejan todas las semanas. Así que muchísimas gracias por su apoyo y sigan comentando porque así tienen más oportunidades de salir en la próxima semana. Recuerda que si el video te gustó, no olvides dejar tu Godsy like y tu comentario. Y suscríbete, porque subo videos todos los sábados. Gracias por ver el video. Y recuerda que yo soy el Rey Alan.